Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor tenga misericordia de ustedes. El Señor derrame su sobreabundante gracia, que es en Cristo Jesús. Perdón. En cada uno de ustedes y en su vida, el Señor le dé la paz que sobrepase todo, todo entendimiento, y guarde su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios le damos por un día de vida. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros sus hijos. Gloria a Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios porque como Cristo vive y porque Cristo vive, nosotros viviremos. Gloria sea el nombre del Señor y a su Cordero, a Él, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. A su nombre, gloria. Bueno, hermanos y amigos, seguimos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Gloria a Dios, le doy también por darme este privilegio de compartir con todos ustedes por este canal el Rincón de Dios. El Rincón de Dios. Esta palabra, este Evangelio, esto que es tan precioso, este Evangelio tan precioso, tan maravilloso de las glorias de Cristo. Amén. Entonces, bueno, gracias a Dios por usarme a mí, un siervo inútil, un hombre común y corriente, para predicar un evangelio tan extraordinario. Yo doy gracias a Dios por todo esto, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ayer vimos cómo mi Señor Jesús, perdón, ayer vimos como mi Señor Jesús fue traspasado por los romanos. Ayer vimos cómo mi Señor Jesús no le fueron partidos ninguno de sus huesos a causa de que estaba escrito que ningún solo hueso de nuestro Señor Jesucristo se quebraría. Eso está escrito en Zacarías 12:10, donde el profeta anunció con muchos años de antelación que al santo de Israel no se le iba a quebrar ningún hueso. ¿Okay? Y por esto vemos que los romanos, que tenían la tradición, la costumbre de romper las piernas a aquellos que habían crucificado para ver si esta persona continuaba con vida, vemos que ellos practican eso con los dos ladrones que están al lado de Jesús. Pero cuando llega Jesús, como él ya le había entregado el Espíritu al Padre, ellos deciden no romperle las piernas, y allí se cumple Zacarías 12:10. Sin embargo, aunque decidieron no romperle los huesos, sí le traspasaron una lanza en un costado para verificar si estaba muerto. Claro, esa lanza no rompió ningún hueso, simplemente hizo un orificio, un hueco, un hoyo, por donde salió agua y sangre, que como dice la escritura, perdón, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el agua y la sangre que brotó de mi Señor Jesús, es decir, la vida de mi Señor Jesús que salió de Él, da testimonio de que Él vino a la tierra y de que Él fue muerto en manos de impíos, en manos de perros, y ese testimonio permanece. Es decir, ellos van a tener que dar cuenta a Dios por la sangre de su Hijo, el justo, el Santo de Israel. ¿Ok?
Así que bueno, la sangre de mi Señor Jesús cae sobre sus cabezas y ellos mismos lo declararon. ¿Ok? Así que bueno, vemos que eso fue para dar testimonio de mi Señor Jesús. Vemos esos tres testigos allí, la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Y por último vemos al testigo ocular de estas cosas, al testigo humano, ¿verdad? De estas cosas, que fue Juan, el apóstol amado de mi Señor Jesús, que si recordamos fue el único apóstol que permaneció con mi Señor Jesús. Fue el único apóstol, el único, que permaneció con mi Señor Jesús. Todo lo demás, para que se cumpliera la escritura, que dice, heriremos al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos los demás apóstoles fueron dispersos, tenían miedo, y bueno, eso pasó para que se cumpliera la escritura, pero vemos al apóstol Juan, al apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, como la Biblia nos relata que él y las mujeres cercanas a él, es decir, María, la madre de nuestro Señor Jesús, la hermana de María, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, vemos que ellos estaban al pie de la cruz con mi Señor Jesús. Allí mi Señor Jesús dice las famosas palabras, le entrega a Juan, a María, y le dice a María que allí está su hijo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en esta oportunidad, hermanos y amigos, la sepultura de Jesús. Jesús es sepultado, lo titula la Biblia, ¿ok? Hay algo que destacar. Jesús murió entre impíos, ¿verdad? Pero fue enterrado entre reyes, es decir, fue enterrado en un lugar de ricos, porque la tumba donde lo enterraron era la tumba de José de Arimatea, una tumba virgen. Así que Jesús, sí es verdad, murió entre impíos, pero fue enterrado como si fuera alguien rico. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a ver este pasaje, que el Señor mi Dios y el Espíritu de mi Señor y mi Señor Jesús me ayuden a predicarlo, para que tanto ustedes como yo seamos edificados por la palabra de Dios y el Señor sea glorificado por ello. ¿Ok? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca de
cerca pusieron a Jesús. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, que el Señor me guíe en esta enseñanza como en todas las otras que he hecho. ¿Ok? Del versículo 18. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Ok? ¿Después de qué? Después de la crucifixión. Después de que Cristo recibió, soportó, absorbió la ira de Dios por nuestros pecados, después de que Cristo nos sustituyera eficazmente eficazmente y efectivamente en la cruz, después de que Él fue herido por Dios, molido por Dios, aplastado por Dios, visto como un gusano por los otros y por Él mismo, por el estado que se encontraba, ¿verdad? Después de que Él resistió y soportó toda la ira de Dios, después de que Él dijo, consumado es todo lo que está hecho, todo lo que se tenía que hacer para salvar al hombre, se ha cumplido, he acabado, he finalizado el plan de Dios para el hombre. Ya el hombre no tiene que hacer nada para salvar su alma, solamente creer en mí por medio de la fe y tendrán vida eterna. He cumplido la voluntad del Padre, he acabado la obra que Él me ha dado a hacer. Después de todo eso y después de que Cristo entrega su espíritu, luego de ser traspasado por la lanza, suceden estos eventos a continuación. Entonces, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, vemos que después que Jesús pasa todo eso, por amor a nosotros, porque no nos merecíamos nada, y por la gracia de Dios, porque lo que merecíamos era la condenación eterna, la muerte eterna por nuestros pecados, pero al contrario de eso, Dios por su gracia nos provee de vida eterna en Cristo Jesús. Después de esto aparece un discípulo de mi Señor Jesús en escena. Se llama José de Arimatea. Este José es la primera vez que aparece mencionado. ¿Ok? Y aquí podemos ver el porqué. Porque dice que este discípulo José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Fíjense bien, tal vez es la primera vez que vemos mencionar que la palabra nos dice o nos menciona a José de Arimatea como discípulo de Jesús, porque a él le daba miedo, él no había hecho su fe pública por miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque él era un hombre influyente, importante y se codeaba o tenía relación con los judíos y hasta con el mismo Pilato, como vamos a ver. Pero él, por miedo a que obviamente los judíos lo expulsaran de la sinagoga, ¿verdad? Y le quitaran, qué sé yo, los privilegios que él tenía. Entonces, él no había hecho su fe pública. Él mantenía su fe en nuestro Señor Jesucristo en secreto. Tal vez él escuchaba a Cristo hablar, tal vez lo oyó muchas veces y él creía en él verdaderamente, pero por miedo a que los judíos lo expulsaran de la sinagoga, como ya lo habían hecho, como por ejemplo cuando expulsaron al ciego, al hombre que era ciego de nacimiento, al cual sanó mi Señor Jesús.
se recuerdan que mi Señor Jesús lo sana y luego este hombre que está sano y ya ve, le da testimonio a los fariseos de lo que hizo mi Señor Jesús por él, y como a ellos no les conviene lo que él le dice ni le quieren creer, lo terminan expulsando de la sinagoga. Pero era porque ya ellos habían decretado y habían anunciado que todo aquel que apoyara a Jesús y dijera que él es el Mesías o hablara bien de él iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, por esta razón, este hombre, José de Arimatea, apenas va apareciendo en la Biblia. O sea, la Biblia no lo había registrado antes como discípulo de Jesús porque él tenía eso en secreto. Solamente lo sabía él y más nadie. Entonces, él tenía eso en secreto por temor a los fariseos, por temor a las represalias de ellos y a que, bueno, sus privilegios fueran revocados. Pero aquí la Biblia nos relata por primera vez que José de Arimatea era discípulo de Cristo. ¿Ok? Pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Fíjese bien. Este José de Arimatea no solamente era conocido de los fariseos y era íntimo de ellos. Yo dije en una prédica que a mi parecer no es algo que está escrito, pero a mi parecer cuando Cristo llevaba a la casa de Anás, ¿verdad? Que Pedro lo está siguiendo por fuera, ¿verdad? Y dice la escritura que había otro discípulo de Cristo, de nuestro Señor, que hizo que Pedro entrara al patio de Anás. Para mi parecer, ese otro discípulo que le dio acceso a Pedro a que entrara en la casa de Anás era José de Arimatea. ¿Ok? Era José de Arimatea que tenía relación con los fariseos, que era un hombre importante, y ya vamos a ver que dice la escritura que no solamente tenía relaciones con los fariseos, como ya vimos, ¿verdad? Sino que también tenía relaciones con Poncio Pilato. Vamos a ver. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo y Pilato se lo concedió. No cualquiera, hermano, no cualquiera. No cualquiera tenía acceso a Pilato. Yo le doy un ejemplo. No es que yo pudiera, si viviera en la época de Pilato, obviamente, cualquier persona, cualquier plebeyo, cualquier ciudadano normal, que no tuviera ningún rango, ningún cargo, que no fuera que no fuera alguien importante, no tenía acceso a Pilato. Alguien que no fuera importante, alguien que no tuviera cierta posición, no podía tener acceso a Pilato, hermano. Si José de Arimatea se atrevió a ir personalmente y a rogarle a Pilato que le concediera ese favor de llevarse el cuerpo de mi Señor Jesús, ¿verdad? Era porque él tenía cierto prestigio, era porque él era conocido por Pilato, al igual que conocido por los fariseos, y por esta razón José de Arimatea se atrevió a ir y pedir el cuerpo de Jesús, porque él se codiaba también con Pilatos, como se codiaba con los fariseos. Quiere decir que José de Arimatea era alguien importante, era un discípulo secreto de mi Señor Jesús, porque era discípulo secretamente, ¿verdad? Que era un discípulo, digamos así,
privilegiado o de alta jerarquía que tenía las maneras y tenía los contactos tanto con Pilatos como con el Sanedrín. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque por medio de ese discípulo de alta, como diríamos ahora, mi Señor Jesús pudo ser sepultado entre ricos. ¿Ok? Ahora, y Pilato se lo concedió. Fíjense bien, dice la escritura que Pilato le concede lo que José le pide, le da el cuerpo de mi Señor Jesucristo para que él lo entienda. No cualquiera le iba a llegar a Pilatos en aquel tiempo y le iba a pedir algo y Pilatos se lo iba a conceder. José tenía que tener cierta influencia, tenía que ser de cierta importancia tanto para Pilato como para los fariseos. Entonces, dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. ¿Ok? Entonces entra otro discípulo de Jesús encubierto. ¿Por qué le digo encubierto? Porque sabemos que Nicodemo creía en el Señor Jesús, aunque yo les dije que la fe de Nicodemo, yo les mencioné en el video cuando hablé de Nicodemo, que la fe de Nicodemo no era suficientemente, no era una fe salvadora. ¿Ok? No era una fe salvadora porque Nicodemo creía que Jesús venía de Dios y ahí estaba en lo correcto, pero que venía como maestro. Y allí, si nosotros vemos, perdón, nadie se va a salvar por creer que Jesús es un sabio, un maestro o un buen hombre o un profeta. Nos vamos a salvar porque creemos que Jesús, como dijo el apóstol Pedro, es el Hijo de Dios viviente. Nos vamos a salvar porque, como dijo, como mencionó Natanael, Jesús era el Rey de Israel, como mencionó la mujer samaritana. Nos vamos a salvar porque conocemos verdaderamente a Cristo, no porque lo conocemos a media y decimos que Él es un maestro. Que sí es verdad, Cristo es un maestro, pero Cristo es más que un maestro. Que es un profeta. Gloria a Dios, Cristo es un profeta, pero más que un profeta. Pero que Cristo viene del linaje de David. Gloria a Dios que viene del linaje de David. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Por esas declaraciones, cualquier hombre puede ser salvo. Pero Nicodemo no era salvo porque vimos que él dijo que él venía de Dios como maestro. Supuestamente, según la historia de la iglesia, porque no está en la Biblia, Nicodemo luego sí creyó para salvación en Cristo Jesús. Pero vemos que este Nicodemo, que era, no digamos discípulo de Jesús, pero sí creía en Jesús secretamente. Nuevamente por miedo a lo que sus compatriotas fariseos, sus compañeros fariseos, pudieran hacerle. ¿Ok? Fue, para refrescar un poco la memoria, fue el maestro de los fariseos que le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. Y mi Señor Jesús le dice que si no nacía de agua y de espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo que cómo hacía eso, cómo hacía un hombre que ya era viejo, cómo se volvía otra vez joven y se metió otra vez en el vientre de su madre. Porque Nicodemo estaba entendiendo a mi Señor Jesús terrenalmente.
La Biblia, hermano, es un libro espiritual. Hay que discernirla espiritualmente. Por eso, para el hombre natural, la palabra de Dios es locura. Porque el hombre natural, como está escrito, no puede discernir las cosas espirituales porque ha de discernirse con el espíritu. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Seguramente se conocía el Pentateuco, ¿verdad? El Antiguo Testamento, los profetas de arriba abajo, de Malaquías de Malaquías, que es el último, al primer profeta, y del primer profeta a Malaquías. Seguramente se conocía el Pentateuco completo, al derecho y al revés, pero al no tener el Espíritu Santo, todo ese conocimiento carecía de sustancia, carecía de real valor, ya que ellos solamente citaban las escrituras, pero muchas veces no llegaban a comprender su completo o verdadero significado. Y ese era el estado espiritual en que estaba Nicodemo. Pero por lo menos Nicodemo, a diferencia de los otros fariseos, sí creía que Cristo venía de Dios y ya eso era ganancia. ¿Ok? De los fariseos, el que medio es buenecito, o sea, el que medio tenía oportunidad para salvarse era Nicodemo. Yo no sé si había más como él secretamente, como él que secretamente creía en Cristo, pero de los fariseos, si alguno tenía oportunidad de salvarse y de hallar vida eterna en Cristo Jesús, ese era Nicodemo. Entonces, este hombre, Nicodemo, maestro de la ley, el mismo Jesús lo reconoce. Tú eres maestro de la ley, le dice Jesús a Nicodemo, y tú no sabes de estas cosas. Porque mi Señor Jesús a Nicodemo le estaba citando en el Antiguo Testamento cuando le dice que es necesario nacer de agua y espíritu. Él no le está diciendo nada que Nicodemo no haya leído. Lo que pasa es que Nicodemo no sabía su verdadera interpretación. Entonces, por eso era la confusión de Nicodemo. Y porque, claro, al no tener el Espíritu Santo, ellos querían interpretar a Jesús literalmente. Y no se puede. Miren, hermano, todos los libros de la Biblia, libros de ciencia ficción, de novelas, cualquier tipo de libro que ustedes lean, ¿verdad? Ustedes lo pueden entender. Novelas, ciencia ficción, historia, lo que ustedes lean, libros de matemática, de ciencia, en fin. El ser humano está capacitado para entender dicho libro. Pero la Biblia no es como cualquier libro, hermano. Ustedes no lo pueden agarrar sin el Espíritu Santo y leer esto porque no van a entender lo que es nada. Van a quedar confundidos o van a creer que esto es un cuento. Si por lo menos alguien que no tenga el Espíritu lee el libro de Apocalipsis, para dar un ejemplo, él va a creer que está leyendo un cuento, una película de ciencia ficción. Porque la Biblia no se puede interpretar humanamente. Yo no puedo con mi razonamiento humano interpretar la Biblia. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo me ilumine para ver lo espiritual que hay en ella, que es todo, porque la Biblia fue inspirada por Dios y Dios es espíritu. Así que si no tenemos el Espíritu de Dios, obviamente no se puede interpretar la Biblia correctamente, porque usted puede agarrar e interpretarla como ustedes quieran, obviamente, pero si no está el Espíritu de Cristo en ustedes, hermanos, déjenme decirles que primeramente no son hijos de Dios y que no van a poder, por más que se esfuercen con su fuerza humana, interpretar la Biblia de manera correcta, ¿ok? Entonces tenemos a este Nicodemo que secretamente también creía en Jesús y vemos que dice la Escritura el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo compuesto de mirra y de aloe
como decía el libro, vino trayendo, Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como decía el libro. Esto era hermanos, para que el cuerpo no se descompusiera rápido. Esto era para que el cuerpo no agarrara mal olor, ¿ok? Esto era con lo que ellos iban a preparar, con lo que Nicodemo y José de Arimatea iban a preparar el cuerpo de nuestro Señor para que no se descompusiera, hermano. Porque, bueno, ahora en aquellos tiempos la ciencia no estaba tan avanzada, pero como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del cielo. Asimismo, como hoy en día, perdón. Asimismo, hermanos, como hoy en día, cuando una persona se muere, las preparan para que duren cierto tiempo el cuerpo y no se descomponga muy rápido, ni llega, ni desprenda mal olor, pues, asimismo, como hoy en día tienen esa fórmula, anteriormente también tenían sus métodos, sus mecanismos para hacer que el cuerpo de una persona durara cierto tiempo después de dejar de funcionar biológicamente, después de haber muerto terrenalmente. Entonces, Nicodemo traía un compuesto de aloe, de mirra y aloe, como decía el libro, ¿para qué? Perdón, para perfumar el cuerpo, para aromatizarlo, para prepararlo, para que no se descompusiera, ¿ok? Rápidamente. Recuerden que la Escritura dice que Dios no permitiría que su santo viera corrupción. La Escritura lo dice. Ahorita no recuerdo bien el versículo porque siempre se me ha dificultado retener los números. Pero la Biblia lo dice, que no permitiría que su siervo que permaneciese en el Seol ni que su cuerpo viera corrupción. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo de mi Señor Jesús siempre, o sea, no siempre iba a estar sepultado, ¿ok? Sino que él iba a ser levantado al tercer día y que mientras ese cuerpo estuviera sepultado no se iba a descomponer. El cuerpo de mi Señor Jesús nunca comenzó a yeder. Nunca comenzó a yeder porque precisamente lo que usó Nicodemo en la mirra, las 100 libras de mirra y aloe, seguramente tenían componentes que conseguían que el cuerpo permaneciera en buen estado, sin descomponerse por varios días, ¿ok? Entonces, quedamos claros que el cuerpo de mi Señor Jesús no vio corrupción, es decir, no se descompuso, y tampoco mi Señor Jesús, como ya sabemos, permaneció para siempre en la tumba, porque mi Señor Jesús, nuestro Dios, al tercer día lo levantó de los muertos con cuerpo glorificado, confirmándolo como hijo suyo, con poder en la resurrección, como está escrito. Alabado sea Dios. ¿Ok? Entonces, dice, tomaron pues, versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en el lienzo con especias aromáticas según es costumbre según es costumbre sepultar entre los judíos, ¿ok? Entonces tomaron el cuerpo, lo envolvieron en sábana, en cuestiones, ¿verdad? Como hicieron con el de, por ejemplo, con el de Lázaro, que cuando Jesús lo llamó, Lázaro se paró momificado, es decir, envuelto
en telas. Dice que envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Fíjense bien, lo envolvieron en lienzo. No estoy muy seguro cómo es el procedimiento. Pero yo me imagino que primero le echaron el aloe y la mirra que trajo Nicodemo, ¿verdad? O sea, le echaron todo en el cuerpo, ¿verdad? El aloe y la mirra en el cuerpo, ¿verdad? Luego, en las telas que le iban a poner en los lienzos, lo mezclaron con especias aromáticas según es costumbre sepultar a los judíos. Entonces, todo eso se hizo para que el cuerpo de mi Señor no se descompusiera y se cumpliera lo que está escrito, que el cuerpo del Santo de Israel, el cuerpo del Hijo de Dios, el cuerpo del Mesías, no iba a haber descomposición y no iba a quedar para siempre en el Seol. Tal vez, sí, bueno, digo tal vez porque no, eso no está escrito, pero tal vez si Jesús hubiera pasado más de 3 días, tal vez esa mezcla que ellos hicieron para ponerle el lienzo hubiera perdido su efecto. Pero gloria a Dios, porque Él es fiel y para siempre su misericordia y su palabra nunca cae por tierra. En 3 días Jesús fue resucitado y su cuerpo no vio corrupción, no se pudrió, no comenzó a llover. Recuerden, el cuerpo de Lázaro pasó casi el mismo tiempo. El cuerpo de Lázaro pasó 4 días o casi 4 días y el cuerpo de Lázaro ya llovía. Pero en el caso de mi Señor Jesús, el cuerpo de mi Señor Jesús nunca se descompuso. ¿Ok? Permaneció intacto porque era el cuerpo del Santo de Israel. Y Dios dio su palabra de que su cuerpo no iba a haber corrupción. Y así fue, hermano. Entonces, vemos como el cuerpo de Jesús lo prepara según la tradición judía. Porque claro, mi Señor era judío, tenían que enterrarlo según la tradición judía. Ok, como yo le digo, anteriormente no habían los métodos que hay para preservar un cuerpo, pero siempre ha habido métodos. Entonces, gloria a Dios, porque como está escrito, no hay nada debajo del cielo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Es cierto que la tecnología ha avanzado mucho y que ahora puede haber métodos para que un cuerpo dure más sin descomponerse. Pero gloria a Dios, antes también había sus métodos que, dependiendo de la cultura, usaban para que el cuerpo no se descompusiera. Y eso fue lo que pasó allí. Nicodemo y José de Arimatea enterraron el cuerpo de mi Señor Jesús según la costumbre hebrea y lo envolvieron en el lienzo con todas esas especias aromáticas y con el aloe y con la mirra también para que ese cuerpo no se descompusiera. Alabado sea Dios. ¿Ok? Ok. Perdón. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto nadie. ¿Ok? Ok. Leemos otra vez, vamos a repetir. Perdón, hermano. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ok. A ver. En el lugar donde fue crucificado, donde mi Señor fue crucificado, es decir, en el Gólgota, había un huerto, ¿verdad? Y en ese huerto, en ese espacio, en ese lugar, había
había un sepulcro, había una cueva que eran los sepulcros, en aquel entonces eran cuevas, había una cueva donde nadie había sido enterrado. O sea, había una cueva virgen, había una cueva que nunca había recibido un cuerpo, ¿verdad? Ahora, en este evangelio no lo especifica, ¿verdad? Perdón. En este evangelio no lo especifica. Pero si nosotros, pero si nosotros vamos a otro evangelio, no recuerdo, creo que es Mateo, o no recuerdo si es Marco. Disculpen por eso, hermano, yo le voy a dejar los versículos en la descripción, ¿verdad? En otro evangelio nos dicen que la cueva donde mi Señor Jesús fue llevado, que esa cueva que estaba cerca del lugar donde fue crucificado, es decir, de Gólgota, que estaba específicamente en un huerto, ¿verdad? Que esa cueva virgen, donde nadie había sido enterrado, era pertenencia de José de Arimatea. O sea, esa cueva virgen le pertenecía a José de Arimatea. Y dijimos, y acabo de decir hace poco, que José de Arimatea era alguien pudiente, era alguien de un estatus social alto, era alguien prestigioso, era alguien conocido tanto como por Poncio Pilato, como lo de Sanedrín, como los fariseos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un hombre rico y seguramente esa sepultura donde metió José de Arimatea a mi Señor Jesús, o el cuerpo carnal de mi Señor Jesús, era para él mismo y había costado mucho dinero porque José de Arimatea era rico. No iba a comprar cualquier cueva, no iba a comprar cualquier hueco para meterse él o para que lo metieran a él o a su familia. No. Si era de José de Arimatea, y lo era, porque otro evangelio lo afirma, entonces quiere decir que era una sepultura de rico. Por eso que la Biblia declara, y les voy a poner ese versículo también en los comentarios, porque no recuerdo ahorita el versículo como tal, el número, pero la Biblia estipula que aunque Jesús fue muerto entre impíos, su sepultura se dispuso entre gente rica. O sea, él lo mataron los impíos, él murió entre impíos, porque murió entre dos ladrones, ¿cierto? Y los ladrones merecían la muerte que estaban padeciendo. Pero su sepultura fue entre gente rica. Porque claro, como les vengo comentando, si la sepultura es de José de Arimatea, tiene que ser era una sepultura de alguien rico. Que alguien rico había comprado, no era cualquier cueva. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús fue sepultado entre ricos. ¿Ok? De todas formas, como yo le digo, hermano, ahora voy a tratar de, en la descripción, ponerle los versículos para que si no saben, los puedan buscar. Porque yo tengo esto que, gracias a Dios y le doy gloria a Él, la palabra de Dios está en mi corazón, pero los versículos sí es verdad que los olvido con facilidad y no me aprendo los números. Entonces, bueno, gloria a Dios, voy a estar orando a Dios para que cada vez me sepa más texto con su versículo. Gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, era una cueva donde ninguno había sido enterrado. Era la cueva de José de Arimatea, que José de Arimatea había comprado. Era una cueva de gente rica, porque dice la escritura que su sepultura se dispuso con los ricos. Gloria a Dios. ¿Ok? Y el versículo 42, ya para terminar, hermano, porque
eran pocos versículos, pero bueno, gloria a Dios, porque ya mañana vamos a ver la resurrección. Alabados a Dios. Disculpen, hermano, por la tos. Ustedes saben que, bueno, no lo controlo, es algo. Pero Dios sabe que lo que hago, lo que predico, lo hago para Él y que Él sea glorificado y ayudándome a hacerlo de la mejor manera posible. Alabados a Dios. Entonces, versículo 42, ya para finalizar, hermano, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel lugar, aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok. Allí en ese lugar, en esa cueva virgen que era de José de Arimatea, pusieron a Jesús por dos razones. Porque ya la Pascua estaba cerca, la Pascua de la Pascua solemne donde ellos comían el cordero, ¿verdad? Ya estaba cerca y estaban en preparación, o sea, los judíos, la familia judía estaban, como se dice aquí en Venezuela, atareadas, estaban afanadas, quizás como Marta cuando fue mi Señor Jesús a su casa, preparando todo lo concerniente a la Pascua, ¿okay? A esta fiesta que estaba, a esa fiesta que se estaba dando, y preparando la cena de la Pascua, ¿verdad? Todas las familias judías estaban en eso. Ya estaban en los preparativos para el Shabbat, para el sábado, donde iban a comer a cordero. Entonces todas las familias judías estaban en ese ajetreo de preparar las cosas para que todo estuviera dispuesto para celebrar la Pascua, ¿cierto? Por esta misma razón dice la palabra en los versículos que vimos anteriores a esto, que los fariseos le dijeron a Pilato que le partiera los pies rápido a Jesús y a los que estaban con él, porque ya iba a ser la Pascua. Entonces ellos no querían que los cadáveres estuvieran allí. ¿Entiendes? Entonces por esta misma razón, por esta razón, a mi Señor Jesús lo pusieron en esa cueva, porque primero le pertenecía a José de Arimatea y quedaba cerca, o sea, el traslado del cuerpo no fue muy difícil porque quedaba cerca del lugar donde a mi Señor Jesús lo habían crucificado y era muy conveniente colocarlo ahí, ¿verdad? Porque ya estaban gestándose los preparativos de la Pascua. Entonces, por esas dos razones, porque la cueva estaba cerca de donde lo crucificaron y porque ya la Pascua estaba por celebrarse, decidieron poner a mi Señor Jesús en ese sepulcro. Y esto es, amigos, para que se cumpla la escritura donde dice que murió entre impíos, pero su sepultura fue dispuesta entre ricos. Entonces, hermanos y amigos, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por que su palabra se cumple aún en la sepultura de mi Señor Jesús. Cada detalle, hermanos, cada detalle de la vida, de la muerte, de la resurrección, cada detalle, el más mínimo detalle que ustedes puedan ver ese detalle, ya Dios lo había dicho a través de los profetas. Hermanos y amigos, cada detalle, el más mínimo, es que ustedes vean, más insignificante, hermanos, todo fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aunque nosotros veamos esta sepultura como algo insignificante, déjenme decirles que para Dios no lo es.
porque esta sepultura se dio tal cual Dios había dicho. Amén, gloria a Dios. Todos los detalles de la vida de Jesús, cada detalle es importante y por cada detalle le podemos dar gloria a Dios, hermanos, porque todo pasó tal cual Él lo había preparado, tal cual Él lo había profetizado y anticipado, tal cual Él lo dijo desde el principio, así pasó. Entonces todos los detalles, absolutamente todos los detalles son importantes, porque por medio de cada detalle, hasta del más insignificante, a los humanos le podemos dar la gloria a Dios. Y entonces le doy gloria a Dios porque todo se cumplió como Él lo escribió y nos lo hizo saber a través de los profetas, cumpliendo de la palabra escrita. No haré nada sin antes haberlo comunicado por medio de mis profetas. Alabado sea Dios, porque Él declara desde el principio, el final, y no hay nadie que pueda detener sus planes y sus propósitos, porque dice la Escritura que todo lo que quiere realizará. El diablo no pudo impedir la crucifixión de mi Señor Jesús. Es más, el diablo pensaba que había ganado cuando lo que pasó en esa cruz fue la más grande y aplastante derrota que le han propinado en su vida. ¿Ok? Gloria a Dios, porque todo se cumplió tal cual Él lo había establecido para la gloria y alabanza de su santo nombre. El diablo fue vencido en la cruz en debilidad. El mundo fue vencido porque Jesús no se acopló a la exigencia de este mundo, sino que hizo la voluntad del Padre. La carne fue vencida porque Cristo Jesús vino en forma de hombre, pero no pecó. Y la muerte fue vencida porque Cristo no permaneció en el Seúl, porque dice el Santo de Israel: no dejaré el cuerpo de mi siervo, de mi santo, en el Seúl, ni su cuerpo verá descomposición. Y eso fue lo que pasó. Al tercer día Cristo resucitó con poder y gloria, y ahora está a la diestra de Dios en las majestades celestiales, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esta gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios porque ni una tilde ni una jota pasará de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no dejará de cumplirse. Y gloria a Dios, porque si Dios dijo que Cristo volverá, Él volverá. Gloria a Dios, porque si Cristo dijo: si yo me voy a preparar morada para vosotros, volveré y los tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Gloria a Dios, porque si Él lo dijo, así va a ser, hermano. Y no hay nada que pueda pedir el retorno, el regreso de nuestro Señor. Gloria a Dios, porque todo lo que está escrito se cumplirá, como ya se está cumpliendo, para que el nombre de nuestro Dios sea alabado, glorificado y exaltado por todas las generaciones. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos, que tengan un feliz y bendecido día en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.